Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Cuba está en un parteaguas de su historia, al pie del abismo por la máxima presión de Trump sobre la isla, pero no será empujándola al vacío como pueda decidir su futuro. Está paralizada y aislada por el bloqueo energético de Estados Unidos bajo amenaza de aranceles a todo el que envíe petróleo, entre ellos México, tras cerrarse la llave de su principal proveedor con el golpe a Maduro en Venezuela. La pregunta es, ¿hasta cuándo resistirán los cubanos una situación desastrosa que viven como el apocalipsis? ¿O hasta dónde llegará el asedio de Estados Unidos para exhibir su caída como un Estado fallido y decidir su porvenir? El presidente cubano ha ofrecido diálogo a Trump, sin condiciones y en trato de iguales sobre cualquier tema. ¿Qué puede ofrecer Cuba? ¿Arrear la bandera del socialismo y reformas democratizadoras? ¿Qué exige Estados Unidos? ¿Dejar a la actual dirigencia, por ejemplo, si acepta subordinarse al control estadounidense, como hizo en Venezuela con una operación militar? México sabe que la caída de Cuba sería un golpe para la izquierda de la región e insiste en convencer a Trump de que permita reanudar los cargamentos de crudo y ofrece ayuda humanitaria antes de que el arrocado deje de respirar. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Y hay una realidad, Cuba es un país de paz, está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahí tiene el ofrecimiento al diálogo que hizo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, después de que iniciara el bloqueo petrolero hacia Cuba. Pero, ¿qué es lo que puede ofrecer Cuba en este diálogo? ¿Qué es y cuáles son los temas a abordar? ¿De qué se trataría? Vamos a arrancar con eso porque estamos frente, en efecto, a un parteaguas de la historia cubana. Me da mucho gusto que esté con nosotros Federico Bonazo, escritor y analista político. Fede, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer que estés platicando con nosotros. Y por supuesto, Fausto Pretelín, ya lo conoce, amigo de este programa, y es el editor del Economista. ¿Qué puede ofrecer Cuba en este diálogo? Bueno, un valor que en el mundo actual o casi nunca en ningún mundo tuvo mucha importancia, que es el de la dignidad. Cuba tiene ante la agresión imperialista una postura que por lo menos en lo declarativo que se escuchamos en la conferencia de prensa del presidente Díaz-Canel, una postura, y siempre la tuvo, de diálogo con Estados Unidos, siempre la tuvo. Se dialogó con Obama, se dialogó. El mismo Fidel siempre promovió el diálogo con los Estados Unidos. Y algo muy interesante que hay que recordar en este contexto tan apurado, tan urgente en el que estamos, es que Cuba nunca respondió a las agresiones que vinieron de los Estados Unidos, muchas de las cuales ya conocemos por documentos desclasificados, como el ataque al avión de Cubana de Aviación, como los ataques terroristas a los hoteles en La Habana, todos estos, y ni hablar de la invasión a Bahía de Cochinos. Estamos hablando de una agresión que no solo ha sido comercial a la isla, sino que ha sido también militar y terrorista de parte de Estados Unidos. Y Cuba siempre ha ofrecido diálogo, siempre ha dicho, no vamos a entregar la dignidad. En condición de igualdad soberana y en condición de respeto y sin presiones, porque no puedo dialogar con una pistola aquí o con la flota naval que tiene Estados Unidos apuntando a La Habana, no se puede dialogar muy bien en esas condiciones. Si esas condiciones bajan, Cuba está dispuesta a dialogar. Lo que sí tiene que ofrecer es el autorrespeto a su soberanía y el respeto que ella tiene por un proyecto político que después podemos discutir en qué ha devenido, qué ha pasado con aquella revolución, está representada hoy por la dirigencia actual cubana. Eso es otra discusión, ¿no?
Sí, pero por lo pronto la pregunta es clave y hay una propuesta de diálogo, Fausto, y la pregunta, consecuencia de lo que acaba de contestar Fede, dice, dignidad puede ofrecer. La pregunta que seguiría ¿eso es suficiente o sería suficiente en caso de que coincidas? Y por otro lado, ¿puede no dejar de buscar diálogo frente a la situación extrema en la que se encuentra justo bajo la presión y el asedio norteamericano? Bueno, yo creo que el tema es el perfil del presidente de Estados Unidos. Es decir, no es Obama, no es Biden, no es Clinton, no es Bush. Es un personaje que de alguna manera quiere tener el control de América Latina. Es un personaje no demócrata, es un personaje autócrata, es un personaje racista, es un personaje peligroso. Y como tal, el diálogo no es un diálogo pro democracia o pro derechos humanos que uno pudiera reflexionar lo que ha pasado en la isla en los últimos años. Creo que la Guerra Fría quedó en un capítulo pasado, se entendía cuál era la personalidad en su momento de Fidel Castro, cómo llegó a La Habana, cuál era su misión, pero ya al paso de 7 décadas los tiempos cambian. Y uno de los elementos que habrá que tomar en cuenta es qué opinan los cubanos, qué opinan internamente en la isla de lo que está ocurriendo y sobre todo de la enorme carestía que han tenido desde el punto de vista energético, pero también en cuanto a alimentación, por ejemplo, en los últimos años. Entonces, yo no esperaría un diálogo muy positivo por parte de Donald Trump, entendiendo lo que ha venido sucediendo con México, por ejemplo, que le dobló el brazo a la presidenta y ya no puede estar exportando, no puede darle o venta o regalo envíos de petróleo a la isla. La segunda fuente de suministro de petróleo a Cuba. Exactamente. Y la caída de Nicolás Maduro creo que fue un duro mensaje, en ese sentido que se iba a quedar aislada. Independientemente de las cuestiones políticas, un presidente de cualquier país debe de velar por el futuro de la sociedad. Es decir, no le pueden agarrar con los dedos en la puerta con este tipo de decisiones del presidente Trump unilaterales. Y sobre todo yo diría que detrás de Trump es Marco Rubio. Marco Rubio sí quiere llevar al ring a Cuba para desarticular la dictadura. Creo que Marco Rubio, desde pequeño, desde 2 años antes de que llegara Fidel Castro, los padres dejan la isla, se van a Florida, de ahí se van a Las Vegas, su padre era un barman, y él escribe en su momento que quería ser, como un sueño, presidente de Cuba. Que bueno, no lo va a hacer, pero sí va a hacer todo lo posible para... Ahora, eso es un tema, como dices, es un tema antiguo, ¿no? Lo ha encabezado la agenda de los cubanoamericanos en Miami. Sin embargo, hay una cosa que también señalas que me parece de lo más importante, Fede, que es la argumentación para hacerlo ahora. En efecto, antes había sido, digamos, estuvieras de acuerdo o no, el argumento de la democratización y derechos humanos. Hoy, ni el propio Trump, hasta donde yo recuerde, pero corríjanme, lo he escuchado decir, quiero llevar la democracia a Cuba y lo voy a hacer para proteger los derechos humanos, o pedir la excarcelación de presos políticos, algo que era, digamos, casi de manual. Lo que señalas es muy importante porque nos habla de esta nueva faceta imperial, comunicada por ellos mismos en este famoso documento de seguridad nacional del que todos estamos hablando, donde surge la doctrina Monroe, digamos que es la Monroe con el corolario Trump, que habla de un repliegue hemisférico ante una nueva recomposición del reparto del mundo entre las potencias, al cual yo no le creo demasiado. No creo que nos hayan contado todo lo que están dispuestos a hacer o quieren hacer en ese documento, porque muchos se lo tragan como la verdad el guión que va a dirigir el mundo en el resto del siglo XXI. No me parece que vaya a ser así. Lo estamos viendo en Irán. Trump está provocando a Irán de una manera que vamos a ver en qué acaba, ¿no? Y yo hablaría, cuando hablamos de Trump y esta nueva faceta del imperio estadounidense, hablaría de un eje que cuenta con Israel. Y en ese sentido queda muy desnudado gracias a esta pulsión, a veces a la franqueza, porque no es que Trump no mienta. Trump le ha mentido a su propio electorado innumerables ocasiones, ¿no? Pero está abiertamente manifestando, en el caso de Venezuela, que le interesaba el petróleo,
A veces cuando uno analiza lo que está ocurriendo con el corte del petróleo venezolano y luego los aranceles a quien comercie crudo con la isla, pareciera que hasta que lo de Venezuela es en parte el capítulo 1 de la retoma o reconquista del Caribe, ¿no? Exactamente, sí. Pero fíjate, ahí hay una cuestión que es importante. Y lo mencionaste tú hace un momento. Trump no miente desde un principio, digo, sí miente a su electorado, dijiste, pero muchas veces dice las cosas con bastante directas y con mucha franqueza. Dijo, Cuba va a caer. Sí. Es decir, diciendo, ni siquiera tengo que ser yo, se va a caer sola. Y después empezó con las presiones y el bloqueo energético. Sí. Es, digamos, es esperable que Cuba pueda hacer algo al respecto. Mira, es muy difícil porque no sé si el azar o no el azar, si no hay voluntad de por medio, en los últimos 2 años a la región de América Latina el péndulo político ha ido hacia la derecha. En el 2018... Bueno, y particularmente desde la llegada de Trump, que ha impulsado muchos de los... por supuesto, de los cambios en las elecciones de distintos países. Sin encubrir sus objetivos, apoyó a Asfura en Honduras, por supuesto a Kast en Chile. A Milei en Argentina. A Milei, por supuesto. Le dio varios miles de millones de dólares. Sí, con el Fondo Monetario Internacional ahora. No, él, directamente el Tesoro. ¿Ves? Directamente le dio a la Argentina, previo a las elecciones intermedias, una buena lana para que no se le cayera el dólar a Milei a horas de las elecciones. Entonces, eso creo que es un elemento también importante. Es decir, la región, prácticamente quitando Brasil, ya, y Colombia, bueno, Colombia no sabemos bien, Petro está en otros temas, pero está sola la isla. Y sin la gran ayuda de Venezuela, que era Nicolás Maduro, pues ahora Delcy Rodríguez actúa como una persona que recibe las pautas desde la Casa Blanca. Es decir, no tiene muchos grados de libertad, digamos, ¿no? Es decir, sí ha seguido el guión que le ha impuesto Estados Unidos a raíz de lo ocurrido a principios de este año. Entonces, veo muy difícil. Rusia y China sí han arrimado el hombro, pero tampoco significa que lo vayan a hacer físicamente. Es decir, hoy China avisa que sí va a ayudar, pero con ciertas limitaciones, con lo que pueda. Y Rusia está en una guerra. Sí, pero no hemos visto en ninguna de esas dos potencias una respuesta, digamos, enérgica al asunto. Y a mí el asunto, como lo están poniendo sobre la mesa, es, a ver, ¿ante qué estamos? Es frente rendirse o Numancia. Y no sé si recuerden esa historia de Numancia en la que, después de la caída de la Unión Soviética, varios presidentes latinoamericanos le dicen a Fidel Castro que dejara de resistir, que no tomara el camino de la resistencia. Y Castro dijo... Numancia, que significa patria o muerte. ¿Esa es la opción cubana, patria o muerte? Yo le creo no solo a Díaz-Canel cuando lo dice, sino que le creo al pueblo cubano, un pueblo que no hay que confundir que la crítica que pueda tener con su propio gobierno equivalga a haber perdido el sentido patriótico, el cariño por Martí, una serie de valores que sí vienen de la revolución y que no van a entregar tan fácilmente. Es muy conmovedor ver cómo responden a esta circunstancia los viejos y las viejas cubanos, aquellos que todavía guardan memoria de lo que fue la dictadura de Batista y lo que fue después la revolución. Cada vez menos. Cada vez menos. Por cuestiones simplemente de pirámide de edad. Cada vez menos, hay menos de estos personajes que recuerdan, como ya ha desaparecido, si no me equivoco, el último sobreviviente del Holocausto judío. Pero lo que quiero decir es que la gente que vivió el contraste, que entendió lo que había significado en logros y bienestar social y alcance social la Revolución Cubana, todavía guarda esa memoria y dice, esto yo lo tengo que proteger. Por más que me pueda caer muy mal un gobierno que ha cometido sin duda errores y equivocaciones graves y donde hay en Cuba restricciones a la libertad de expresión o a los derechos políticos de los cubanos. Eso no lo podemos negar. Lo que pasa es que con qué parámetro, con qué fiel de la balanza ética vamos, o de la balanza teórica, modélica, vamos a juzgar a la Revolución Cubana, porque no es este un mundo pródigo en democracias bien establecidas, donde gana cada día más. La misma democracia estadounidense es cuestionable por todos los costados, ¿no? Es una democracia que, como los mismos congresistas de Estados Unidos dicen, no lo digo yo, tipo como Bernie Sanders viene denunciando hace muchos años, antes incluso de Trump, que es una democracia que está cooptada por una oligarquía que paga la presidencia. Es decir, ¿quién y cómo va a mandar una mirada crítica a la democracia o al déficit de democracia
en la isla. En este momento estamos ante una cuestión humanitaria esencial. Hay que saber distinguir los dos problemas que tenemos enfrente. En este momento hay un plan de convertir, lo voy a decir de una manera muy burda porque cada situación tiene sus particularidades, convertir a la isla en Gaza. Castigo colectivo al pueblo cubano. Y creo que eso el mundo, no solo México, no solo Colombia, no lo puede permitir. Eso está clarísimo. Hay una pretensión de asfixiar a la isla y, por supuesto, al pueblo cubano para que haya una implosión interna y entonces eso es lo que genere la caída del régimen. Así lo ha planteado el propio presidente norteamericano. No hay que inventar mucho. Pero Fede mencionaba un factor que es muy importante y es las edades, o sea, los cambios generales en Cuba. Ya hacía tiempo que, sobre todo entre los jóvenes, yo escuchaba un chiste bastante irónico sobre el patria o muerte. Muchos jóvenes decían, patria o muerte, qué redundancia. ¿Hasta dónde crees que pueden aguantar? Sí, bueno, pues mira, es un elemento importante el que tú mencionas. Creo que, yo insisto, independientemente de Donald Trump en Estados Unidos, un jefe de un estado, de una nación, debe de ser un planificador, una persona que ve hacia el futuro, de su generación, de su pueblo, de su sociedad, hacia adelante. Y lo que ha sucedido hay que reconocerlo. Cuba se conjuga en el pasado, es decir, se conjuga en una revolución que en su momento, pues, digamos que despertó mucha ilusión, pero también al mismo tiempo la parte ideológica comunista, que nunca a esa generación que se le prometió la vivió, es decir, 15, 20 o 30 años después. Es decir, la situación de la pobreza también hay que tomarla en cuenta, más allá de la presión de Estados Unidos. Sí dignidad, sí ética, pero la realidad es cómo hemos visto a lo largo de las últimas décadas envejecer de manera fea a la isla. Y digo de manera fea porque es lastimoso ver cómo se abandona una nación, cuando ya no hay cuestiones de poder recuperar aspectos arquitectónicos, coches ya de 3, 4 décadas atrás. Esa situación habla de que hay una generación joven, una demografía, que desea vivir en una Cuba con alimentos, con riqueza, más allá de las cuestiones ideológicas. Creo que el peso de la Guerra Fría, insisto, ya pasó. Bueno, estamos en el siglo XXI, en el año 26, y ese es un elemento que habría que... Y hoy los estragos que evidentemente está haciendo el bloqueo energético, por ejemplo, la falta ya de gasolina para los aviones. O sea, a mí me tocó vivir el periodo especial en los 90s y nada que ver, ¿eh? Esto es muchísimo más profundo y entonces ahí vamos a la otra punta de la cadena y hasta dónde crees que puede llegar Estados Unidos con esta política de asfixia. Tú lo decías en una primera intervención, Gaza, ¿tú de veras crees que podría aguantar tanto los estadounidenses, el pueblo estadounidense y América Latina tener una situación como la de Gaza en el Caribe? El mundo ha permitido el genocidio del pueblo palestino. Francesca Albanese, que no es una radical de izquierda ni una integrante de Hamás, sino que es la relatora especial para el caso palestino, ha dado unos reportes que serán históricos si es que la humanidad tiene algún interés por su propia historia, porque al parecer este siglo XXI es el siglo de los siglos más terribles en cuanto a olvido, a desprecio, ¿no? Ella dice, nunca hemos tenido un genocidio tan bien documentado y tan poco combatido. Es el genocidio más documentado de la historia y es el genocidio menos combatido. Israel, el gobierno de derecha de Israel, ojo, es siempre muy importante aclarar estas cosas, el gobierno de derecha de Israel, del Likud, de Netanyahu, que tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional, no pasa nada. Si se ha permitido eso, si Europa lo ha permitido, ha seguido financiando a Israel. Eso es lo que lleva incluso a que Trump pueda llegar a la asfixia absoluta de un pueblo. Pues yo creo... hay otros instrumentos que son muy importantes, como este pequeño aparatito que tenemos aquí enfrente, que democratiza la información de una manera única en la historia. Es decir, la indignación que tenemos también ante los crímenes de lesa humanidad que estamos atestiguando cotidianamente tiene que ver con la capacidad de reproducción de la información y de la evidencia. Aún así, el volumen de evidencia, como dice Albanese,
No ha alcanzado para conquistar una voluntad política de las dirigencias, de los gobiernos del mundo para detener esta atrocidad que va mucho más allá de cualquier disputa ideológica. Ahí hay una deficiencia que nos obliga a temer que en el caso cubano puede repetirse con otras circunstancias, de otra manera, pero la asfixia del bloqueo económico naval como el que estamos viendo, que de naval ya le queda muy poco. ¿Cuánto falta para que Estados Unidos empiece a secuestrar algún carguero que no solo lleve arroz, sino que lleve crudo a la isla? Muy poco. Entonces, no solo vendrá lo de los aranceles. Si ya lo hemos visto, llevan 7, 8 barcos secuestrados. Acaban de secuestrar ayer otro en el Océano Índico. Es decir, Estados Unidos está secuestrando petroleros por todo el mundo, piratería abierta y descarada. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué señales tenemos cuando vemos los campos de concentración del ICE plagados de gente de piel oscura o de latinos, con una policía que está instalando el terror en los Estados Unidos? ¿Qué señales tenemos de que a Cuba no se le vaya a aplicar el castigo colectivo? ¿Qué otra cosa es la orden ejecutiva del presidente Trump? Es eso, castigo colectivo sobre la isla. Ahora hay que ver cómo responde el mundo entero ante eso. Hay que ver qué pasa en las elecciones de noviembre. Hay una serie de asegúnes a este avance criminal. Hasta noviembre, ¿crees que pero claro, pueda prolongarse yo lo escribí en mi último artículo, decía, Ajá. mi último artículo en Diario Red se llama Ganar tiempo irónicamente. Yo creo que no hay oportunidad de ganar tiempo en este momento. Como no se le ponga un alto ya, ahora no es fácil ponérselo. No, ¿Cómo pero, se lo ponemos? pero esa es la pregunta que yo creo que está rodeando a todo el mundo. Claro. Y voy a un corte, pero la pregunta que rodea es cómo poner un alto a esta situación. Claro. ¿Tendrán que ser los cubanos arreando la bandera del socialismo? El mundo. O tendrá que ser, si Estados Unidos consigue un acuerdo con la dirigencia tipo como el que alcanzó con los venezolanos para subordinar a ese gobierno y entonces decir que las cosas han empezado a ir bien con los cubanos. Así dijo en el caso venezolano. Estamos en blanco y negro. No se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo, siempre. No se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba. No está bien. Ahí tienes, Fede, las posiciones que hemos estado escuchando con ese inserto de la presidenta. Ha estado repitiendo ese discurso. No se puede ahorcar de esta manera si un pueblo es injusto y hace un llamado para que no se prosiga con el tema de los aranceles. Parece casi un asunto de sentido común y dice, independientemente de si estás o no de acuerdo con el régimen. Pero en los hechos, ¿cómo parar esto? No sé si sea con un llamado así, porque son pocos los que he escuchado y te preguntaría, ¿habrá que arrear las banderas del socialismo? ¿Es lo que tiene que entregar Cuba, esas banderas? ¿O tendrá que aceptar subordinación como el caso del gobierno chavista en Venezuela? Es que ya no son las banderas del socialismo, son las banderas de la soberanía más elemental. Es decir, Cuba es el fiel de la soberanía del resto del continente y la región en este momento, como lo fue un poco Venezuela. Permitimos el 3 de enero, vamos a permitir el castigo colectivo sobre el pueblo cubano, porque es muy injusto, como dice la presidenta, pero si no se genera un bloque elemental que podría empezar por reactivar las instancias de cooperación regional, como la CELAC, por ejemplo, o intentar revitalizar a las Naciones Unidas que están adormecidas, pero lo peor que podemos hacer en este momento es echar a la basura a las Naciones Unidas, como quieren hacer algunos personajes de la izquierda que dicen no sirven para nada, alineándose con la agenda de Trump. El que más quiere quitarse de en medio los escollos del derecho internacional es Donald Trump. No podemos estar de acuerdo con eso. Hay que reactivar toda una serie de instancias de cooperación y entender el estado de emergencia histórico. No hay señales de que vaya a ser una administración de los Estados Unidos a la cual, por más cosas que tú le entregues, vaya a ceder en algún momento. Cuando digan, voy por el crudo mexicano en el Golfo de México, porque ahí no es el Golfo de México, es el Golfo de América y esas no son estaciones petroleras mexicanas, sino que son mías. ¿Qué vamos a decir? ¿En qué momento le vamos a decir no a Donald Trump? ¿Antes del castigo colectivo al pueblo cubano o después? Esa es una pregunta que está en el aire. Y se la paso a Fausto porque me parece bastante pertinente. ¿En qué momento y cómo parar una acción de estas? Bueno, yo coincido con Federico. En el tema de los organismos multilaterales hay una crisis muy profunda, pero y hablando de la Franja de Gaza, es decir,
Naciones Unidas, los puentes de Israel con Naciones Unidas los quemó Netanyahu de una manera bastante grotesca, por llamarlo de una forma muy suave, y ya borra la posibilidad de que un ente multilateral decida castigar o sancionar a sus políticos. Es decir, Estados Unidos también está sancionando a jueces internacionales porque están dictaminando que hubo una campaña de muerte en la Franja de Gaza, un genocidio, y están sancionando a estos jueces. Yo creo que ese es un elemento que sí nos debería de llamar mucho la atención, porque ya no tenemos al derecho internacional que sea respetable por este tipo de personajes como Trump o como Netanyahu. Es decir, ya pasan sobre él. Entonces, si pasan sobre estos organismos multilaterales, lo que sigue es lo que estamos viendo. Es decir, Donald Trump entiende, o más bien se da cuenta que puede llevar operativos con mayor facilidad a Caracas que a Groenlandia, a Panamá y no tanto a Dinamarca o la Unión Europea, la OTAN. Hay cierta resistencia por algunos países de la Unión Europea todavía, pero en el caso de América Latina creo que nos agarra muy debilitados y muy confrontados. Desde la época de que estaba hace 6 años, cuando estaba Marcelo Ebrard al frente de las Relaciones Exteriores, él dijo en su momento que era imposible hablar de política en la CELAC, porque hablar de política en la CELAC era encontronazos, fricciones entre ellos. Entonces, creo que el diagnóstico continúa en la realidad, porque vemos a la CELAC desaparecida, a la OEA, por supuesto, ya ni siquiera Estados Unidos le hace caso, era su bastión, pero la ONU debilitada. Eso creo que ese es un problema que tenemos, es decir, no hay unidad, no hay cohesión en América Latina, y por eso ve la oportunidad Donald Trump de dividir más a la región, y tiene más facilidades de poder hacer lo que quiere en Venezuela o en Cuba. A ver, eso está clarísimo. Hay distintos intereses entre los países de América Latina, y algunos prefieren no confrontar y otros prefieren pactar y otros optan por subordinarse. Estados Unidos siempre tiene un denominador. Va a donde está buscando un interés específico. ¿Qué puede interesarle de la isla? Es un asunto, como tú decías en un momento, de tener el control sobre el Caribe por los temas del tráfico de drogas, o es la agenda de los exiliados cubanos en Miami que quieren regresar o que ven la oportunidad con Trump, comenzando por digamos que el ejecutor de la vieja política, que hoy es el primer cubano-americano en alcanzar la máxima posición de la política exterior norteamericana, con Marco Rubio? El exilio de Miami tiene... ¿Cuál de los dos? ¿Dónde está la bolita? Es que son varias cosas. Yo creo que es multifactorial, pero sin duda el elemento ideológico, el elemento de revancha histórica. En los documentos desclasificados de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, podemos ver que desde el 61, desde el 60, ya se habla del peligro de contagio, es decir, se ve a la isla como un ejemplo de contagio que pueda repartir la idea socialista o modelos alternativos, o la señal de que se puede vivir fuera de la dominación estadounidense al resto de la región. Y eso es estratégicamente negativo para Estados Unidos. Ese elemento persiste hasta el día de hoy. Ni siquiera Obama, que aflojó el ahorcamiento de la isla con una serie de medidas de acercamiento, donde hubo más intercambio, e incluso se permitió el regreso de las remesas, aún así Obama mantenía esa filosofía. Es decir, la isla no puede ser demasiado orgullosa porque eso representa problemas para lo que es la concepción de dominación de los Estados Unidos sobre la región. O sea, y a pesar del giro a la derecha, no, porque estamos viendo un giro a la derecha giro bastante claro en América Latina. No, bueno, el secreto. Y no tuvo que esperar a que cayera Cuba. Tiene a un miembro de la élite de Miami, del exilio de Miami, en el Departamento de Estado, Marco Rubio, Ted Cruz. Son las horas más oscuras para la opción progresista dentro de Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Tiene un secretariado tremendo, con un Milei que le ofrece abiertamente la Patagonia, que dice, métame en la Junta de Paz, por favor. Yo no tengo los $1.000 millones que requiere la membresía, sí, pero por favor, métame. Y tiene un Lula, que en teoría es progresista, diciendo lo de la Junta de Paz no está tan mal, pero bueno, tengan en cuenta la parte palestina. Es decir,
¿Qué significa eso en los hechos? La renuncia a las Naciones Unidas otra vez. Lula no puede estar en esa tesis. Petro no puede salir de la Casa Blanca diciendo me gustan los gringos francos y a los 2 días bombardea una lancha en aguas muy cercanas a Colombia, Trump matando a 2 personas que no sabemos si eran pescadores, turistas o narcotraficantes. Que si lo fueran, no pueden ser exterminados como cucarachas sin un debido proceso. Lo que estamos viendo, o sea, es que a veces cuando hacemos el análisis político perdemos el contexto del mundo que estamos viviendo. Hemos naturalizado en los últimos 6 meses un mundo que se volteó, donde el derecho internacional se destruyó y donde hay nuevas reglas de ley de más fuerte, donde una China mira a la distancia en esa indiferencia típica del autointerés, ¿no? Bueno, pues, declararé que no estoy de acuerdo, pero no hace por el momento gran cosa. Es decir, estamos viendo el avasallamiento de esta nueva faceta imperial con el secretariado Noboa, Bukele, en fin. ¿No? Bueno, es eso las zonas de influencia. Nadie se quiere meter de las otras potencias porque está repartido aquí en zonas de influencia y nadie, quizás esa sea una regla no escrita, va a pisar el terreno de los otros. Pero el caso es que Cuba está más sola que lo que había estado nunca. Yo agregaría a las 2 hipótesis que tú mencionabas, a Federico, hace un momento. Ajá. La de Miami y la de la droga. El control del Caribe para... Exactamente. Yo agregaría algo quizás un poco más, menos estudiado o menos político, y es el perfil narcisista de Donald Trump. Yo creo que él quiere pasar como el presidente de Estados Unidos que lo logró. Que desmontó a la dictadura de Cuba. Yo creo que va por ahí porque vimos el berrinche que hizo con el Premio Nobel de la Paz. Yo dije, esto no puede ser normal. O sea, es algo que ya tiene en la cabeza, tiene un problema, lo exterioriza sin ningún problema. ¿Estás diciendo que es capaz de asfixiar a un pueblo, ahorcarlo, como para llevarse un trofeo? Sí, porque además... ¿Esa es un poco la tesis? Es multivariable, como dice Federico. Yo creo que es, uno, la parte narcisista. 2, la parte de la idea que tiene Marco Rubio. Él sí es político y él sí tiene la intención de cambiar la parte política de Cuba. Y de revancha histórica. Y la revancha histórica, por supuesto. Entonces sí es un conglomerado de elementos. Y el más que puede derivarse quizás de esta nueva política de seguridad en el hemisferio es el control o la persuasión política que tiene Estados Unidos en nuestra región, en donde puede quitar, poner a presidentes o hacer ganar a algunos candidatos, como ya lo demostró en Honduras. Y esa es la oportunidad. Muchos dirán, a ver, es una buena noticia que acabe con una dictadura como la venezolana. Acabó con el dictador, pero no con la dictadura. Delcy Rodríguez, bueno, y su hermano tampoco son personajes que vayan a hacer un cambio radical en Venezuela. Digamos, algo va a pasar porque continúan al frente del timón, ¿no? ¿Hubo traiciones o no? Y continúan con el respaldo de Estados Unidos, nada más y nada menos. Y regreso un poco a la pregunta que tú hacías hace unos minutos. Es decir, no es lo mismo Cuba que Venezuela. En Cuba se pudieron haber manejado traiciones, pero en el caso de Cuba, en Venezuela, perdón, y en el caso de Cuba, no. En Cuba es mucho más homogéneo el poder, más concentrado en una sola mano, y ahí habrá que ver qué pasa con el hijo de Raúl Castro o el mismo Raúl, digo, pero yo insisto, es decir, en el siglo XXI es necesario eliminar, ¿no? La posibilidad de que la gente no decida su futuro por su futuro. Yo creo que ese es un elemento importante. Es lamentable que estén vendiendo pedazos de carbón hoy en La Habana porque no hay electricidad. Eso es una falta de planeación o una enorme dependencia de Venezuela. A ver, ¿no? pero del mismo modo, el bloqueo no es una manera de empujar al vacío para cancelar la posibilidad de decidir tu futuro. ¿Cómo decides tu futuro así? Claro, ¿Quién va a decidir entonces el futuro de Cuba? Esa sería la pregunta a continuación. ¿Un Trump saciado en su narcisismo o habiendo logrado el trofeo, o Marco Rubio en alianza o no con el régimen cubano? Yo creo que hay que añadir un actor que no estás añadiendo en la pregunta, que es el pueblo de Cuba. También va a tener mucho que decir al respecto. Yo quisiera disentir de algunas de las cosas que ha dicho Fausto, o en todo caso intentar complejizarlas, ¿no? Hemos mencionado pobreza en Cuba, ¿no? Ahora mencionas lo del retroceso al carbón. Yo creo que, porque hay un leitmotiv que se repite, que es decir, ya basta con el bloqueo es una excusa. No, no es una excusa. No puede ser una excusa una agresión comercial que empieza con el embargo en el 61,
Después se recrudece en el 92 con la Helms-Burton, que es una ley siniestra que ya exterioriza el embargo unilateral que le plantea Estados Unidos a la isla y que ya empieza a condicionar la relación de otros países comercialmente con la isla y del mundo financiero. Es decir, está lleno de ejemplos como la banca francesa penalizada por haber sido un intermediario de operación financiera con la isla de Cuba. Es decir, Estados Unidos empezó a castigar a todos los otros actores del mundo financiero o comercial internacional que se atrevieran a negociar con la isla. Entonces, no podemos indolentemente sacar el bloqueo a la hora de analizar qué pasa allí y cuáles son los retrocesos que estamos viendo en la isla. Muchos obedecen al bloqueo, sin que esto signifique eliminar la culpa que puedan haber tenido en un montón de decisiones de política pública o económica los gobiernos cubanos. Pero hay algo también ahí muy importante, que son los indicadores sociales. Aún con semejante agresión, Cuba ha estado arriba en indicadores sociales fundamentales por encima de toda la región, incluso de Estados Unidos. No tiene el índice de Gini que tiene Estados Unidos. La desigualdad en Cuba, como hablabas de pobreza, no hay pobreza extrema, no hay indigencia, hay casos anecdóticos de indigencia en Cuba. En Estados Unidos ya se acerca, estamos hablando de 650,000 indigentes en la tierra de Freedom, Liberty and American Dream. 650,000 personas que viven en la calle. En Cuba no, hay una pobreza extendida, sí, pero todavía hay una serie de derechos sociales garantizados que hablan de que esa revolución, agredida por todos los costados, ha resistido el paso del tiempo, y eso también explica por qué no ha caído el régimen cubano. Por supuesto que hay disidencia, además alimentada por una maquinaria de propaganda que tiene desde Hollywood hasta la Radio Martí todos los días molestando a la isla, porque muchas de nuestras opiniones, no digo la tuya, Fausto, por supuesto que es informada, pero de mucha gente, está contaminada por décadas de propaganda permanente y odian a Díaz-Canel sin saber quién es Díaz-Canel, sin haberse metido a hacer una investigación elemental en el Internet para saber cuáles son hoy los indicadores sociales que, a pesar de la agresión, son altísimos. Pero digamos que una diferencia es, había habido un bloqueo que les había permitido finalmente vivir en un contexto también distinto de equilibrio entre las potencias, el apoyo a la Unión Soviética en su momento, después Venezuela, América Latina. Pero eso acabó hace mucho ya, ¿eh? Sí, pero esto yo me pregunto si es un bloqueo que se pueda sobrevivir. No, bueno, es que la parte energética es fundamental en la cotidianidad del día a día para el funcionamiento de un país. Y si no hay petróleo, pues los paneles solares no alcanzan para toda la isla. Son pocos la gente que tiene los recursos para comprarlos. Hospitales. Hospitales, por supuesto. Entonces, escuelas, la Universidad de La Habana está cerrada. Sí. Yo insisto, o sea, yo creo que lo que comenta Federico, diciendo también un poco en el sentido de que quizás la pobreza está extendida a todo el país, por eso las diferencias entre una familia y la otra son mínimas respecto a lo que encontramos en Estados Unidos. Es decir, el poder adquisitivo en Estados Unidos es infinitamente mayor que en Cuba, y sí, las diferencias sociales son totalmente abismales en Estados Unidos. O sea, el tema de la desigualdad es distinta, la desigualdad en Cuba. Sí. La idea es que durante muchas décadas Estados Unidos atrajo como un país multicultural a millones de personas, latinos de todas partes del mundo, ofreciéndoles la oportunidad, ¿no? Y ahí encajan muchos cubanos, es decir, muchos cubanos en Florida, bueno, son totalmente anticastristas porque obviamente se van a una región que les da la oportunidad. Yo no coincido ideológicamente con muchos de ellos, pero se entiende por qué el deseo de salir, ¿no? En muchas ocasiones, como han salido venezolanos, es decir, 1 de cada 4 venezolanos ya dejó el país y lo deja no por cuestiones ideológicas incompatibles, sino lo dejan ¿por qué? Porque de alguna manera quieren decidir su futuro. Y eso es algo que quizás hoy en el siglo XXI sí se le podría reprochar a la isla, es decir, la decisión personal, la libertad personal de poder elegir a los partidos políticos, a los políticos que quieren representarlos en el poder. Eso es algo, aunque nada de lo que hay que valorar. Aunque nada de lo que estamos viviendo se debe o tiene como propósito eso. No, el bloqueo de Trump no es no le interesa. Para defender el multipartidismo. No le interesa. El multipartidismo en Cuba. Ahora, hay un tema que sí llama la atención, voy a tener un corte rapidísimo y regresamos a meternos en México y América Latina, que es un tema central. Y llama la atención ver, lo dejo sobre la mesa para la vuelta,
que la defensa que hemos escuchado, lo decía la presidenta en el inserto con el que comenzamos el bloque, ha sido mucho más fuerte con Cuba que lo que llegamos a escuchar incluso con Venezuela. ¿Qué y cuál es el significado profundo de Cuba para América Latina y particularmente a México, incluso al costo, como le han criticado también porciones de la población en este país a la propia presidenta Sheinbaum, de atreverse a tratar de tocarle los bigotes al tigre con el tema del petróleo? Hoy un corte rapidísimo, estamos en blanco y negro. De vuelta en blanco y negro. ¿Qué significa, Fede, para América Latina, los gobiernos de izquierda, pero también para la derecha, una eventual caída de Cuba? ¿Qué impacto tiene, sabiendo que, como dicen los propios cubanos, aquel modelo de esperanza del inicio de la revolución, que poco a poco fue transformándose y cambiando, ya no es un faro, es un faro tumbado para los gobiernos de izquierda de América Latina desde hace un buen rato? El carácter simbólico de esa revolución, sin duda alguna. Para la izquierda esa revolución significó la puesta en ejercicio de un nuevo modelo social que se había visto con la Revolución Rusa en el 17, pero tenía particularidades muy concretas como isla en el Caribe y que significaba pensar una alternativa de mundo, ¿no? Una alternativa sin explotadores y explotados, una alternativa de igualdad, de justicia social, una alternativa de soberanía real, porque cuando hablamos de libertades, y eso yo me pregunto, ¿qué tantas libertades tienen muchos de nuestros ciudadanos que, aunque vivan en democracias liberales, se despiertan a las 6 de la mañana para viajar 2 horas en el transporte público, pésimo, para llegar a un trabajo donde son explotados o semi-esclavizados, y máximo con lo que se llama las nuevas reformas laborales o precarización laboral, lo que ha significado la pauperización de la clase trabajadora en todo el periodo neoliberal, y luego para regresar a sus casas destrozados a tomarse un consomé para iniciar ese ciclo de la mañana siguiente. Millones de latinoamericanos viven así. Es cierto, cada cierto tiempo van a la urna a cumplir con esa descripción maravillosa que hacía el genio de Ambrose Bierce, el gringo viejo, cuando en su diccionario del diablo nos describía al elector. Y decía Bierce, elector, aquel que puede elegir entre 2 candidatos que ya eligieron otros. Es decir, nuestras democracias liberales realmente existentes han visto un retroceso en derechos, y esto lo explica muy bien el teórico de la democracia, Robert Dahl, donde dice la democracia no puede ser minimalista, solo un proceso electoral que genere élites y cúpulas que se reparten el poder político, pero que nunca desafían un sistema y un statu quo que a veces alguna dictadura ha desafiado, como podría ser la dictadura cubana. Yo no tengo problema en llamar dictadura a Cuba, sí, entonces vamos a usar esa misma vara para medir otros gobiernos que tenemos en América Latina. ¿Cómo se llama el gobierno de Milei, que anda reprimiendo jubilados y discapacitados? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Democracia? Pues mira, por lo pronto traigo a la mesa, voy contigo, Fausto, una declaración hoy de Abel Prieto, intelectual, escritor cubano, presidente durante décadas de Casa de las Américas, que decía, socialismo igual a soberanía. ¿Eso es? ¿Ese es el valor simbólico de Cuba, soberanía? Pues lo fue durante muchos años quizás, ¿no? El tema, yo insisto, de la Guerra Fría. ¿Por qué me remito a la Guerra Fría? Precisamente porque había un choque de 2 modelos, ¿no? El de la Unión Soviética y el de Estados Unidos Occidente. Pero ya en el siglo XXI creo que se ha desdibujado, empezando por Donald Trump, que de alguna manera no podríamos definir como un personaje que quiere democracia y respeto a los derechos humanos, no apuesta por el fortalecimiento de los organismos multilaterales, por el contrario, tiene una visión muy similar a Xi Jinping o similar a Vladimir Putin. Yo no sé qué platicaría Putin con Trump en la Bestia, aquel día que se encontraron en Alaska, pero actúan de una manera similar, es decir... Se ve que hablan con soltura. Violó la soberanía ucraniana el presidente Putin, violó el derecho internacional, y muchos europeos en el 2014, cuando tomó Crimea, no hicieron absolutamente nada, fue un pellizco de monja el que le dieron. Ahora díganme, ¿y a la derecha le conviene esto? ¿A la derecha en América Latina le conviene la caída de Cuba? Por supuesto. ¿Sí? Claro. ¿Es una victoria más? A pesar de que sea empujada por Estados Unidos a través de una, ¿le quieres llamar golpe blando o un empujón expansionista? Sí, claro que le conviene porque la derecha está recolectando victorias simbólicas. La derecha
continental muy articulada. Ojo, no es una derecha díscola como islitas, no, están articulados con la CIPAC, que tienen encuentros cada 5 meses. Ahora, nuestro representante local de la CIPAC se peleó, Verástegui, con Milei, entonces ya están coqueteando un poquito más con Salinas Pliego. Pero es una derecha coordinada por la Atlas Network, los hermanos Koch. Es decir, es una derecha que depende de ideólogos muy claros. Miller, Bannon y más al sur, Agustín Laje. Agustín Laje es un gran ideólogo de esa derecha coordinada que viene a adoctrinar a la derecha mexicana. O sea que ellos están interesados en la caída. ¿Tú lo crees? ¿Crees que le convenga incluso al precio de un golpe a la soberanía de un país? Sí, terminaría un paradigma, pero la idea es qué va a seguir, o sea, qué continúa después de la caída de Cuba. ¿Cuáles van a ser los nuevos paradigmas? ¿Cuáles van a ser las nuevas propuestas, ¿no? De la izquierda, ya sin Cuba, como una fuente, ¿no? Que abreva mucha gente de la izquierda, y que ahora qué va a pasar, ¿no? Esa es la gran pregunta. Pero sí, el gran vencedor es la derecha y el gran vencedor es Donald Trump, sin lugar a dudas. Pues ya está. Se me fue el tiempo volando. Muchas gracias, Federico Bonazo, escritor, analista político. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer, de verdad, haberte tenido hoy acá. Y por supuesto, Fausto Pretelín, analista internacional, editor de la sección internacional del Economista. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Y tenga una muy buena semana. Pásalo bien. Adiós.